Hola a todos, bienvenidos al curso de metrados en obras de edificación. ULINEX Aula Virtual les da la bienvenida. En esta primera lección vamos a ver un poco la introducción al curso, vamos a ver algunos conceptos y vamos a conocer qué materiales vamos a utilizar, el entorno que vamos a llevar, dentro de nuestro curso. Vamos a meternos, vamos a conocer un poco la dinámica que vamos a tener en este curso. Entonces, nosotros en este curso de metrados primero debemos saber cuál es la definición, qué es metrado, cuál es el objetivo. Debemos saber dentro de qué campo nos estamos desarrollando como curso, como netamente lo que es metrados, dentro de presupuestos, dónde nos ubicamos, del presupuesto de obra, que es parte, el metrado es parte del presupuesto de obra, Entonces debemos también conocer un proceso que vamos a llevar, una estructura que nos va a dar una norma, Una norma o la norma que vamos a llevar en este caso, que nosotros nos vamos a basar, que es la norma técnica de metrados. Y vamos a ver algunas recomendaciones y vamos a ver nuestros materiales, Vamos a conocer nuestros materiales y nuestra hoja de metrados que vamos a tener nuestra plantilla, vamos a ver, y nuestros planos vamos a conocer un poco, para que ustedes pueden ver cómo vamos a trabajar en este caso. Nosotros debemos saber qué es el metrado, qué estamos obteniendo con el metrado, qué es lo que significa el metrado, Entonces, es el cálculo o la cuantificación por partidas de la obra, la obra que vamos a ejecutar. Va a ser un proceso de medición de longitudes, áreas y volúmenes de las estructuras y los demás elementos de instalaciones, la arquitectura que forman parte de un proyecto, Nuestras partidas que van a ser. Si nosotros tenemos que construir una vivienda, por ejemplo, nosotros tendríamos que saber, si nosotros queremos saber cuánto nos va a costar eso, que va a ser nuestro presupuesto, deberíamos saber qué longitud de metros cuadrados por ejemplo, de muros vamos a requerir, cuántos muros, Si nosotros decimos cuántos ladrillos vamos a requerir, nosotros tendríamos que saber cuántos metros cuadrados de muro vamos a necesitar, Entonces, en la cantidad nosotros ahí vamos a requerir un metrado, Vamos a necesitar un metrado. ¿Cuánto de volumen de columna vamos a requerir? O sea, cuando nosotros vamos a decirnos cuánto cemento y cuánto de agregado vamos a utilizar, Entonces, cuánto nos va a costar es la importancia, nuestro presupuesto. Entonces, primero tendremos que saber cuánto de volumen queremos, Entonces, el metrado ahí va a ser importante, Y eso es lo que nosotros vamos a requerir como parte inicial de nuestro presupuesto de obra, Cuando nosotros hacemos obras de edificación, Sea la característica que tenga, El edificio que sea, el proyecto que sea, Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué se busca, Nosotros buscamos establecer el costo parcial y total del proyecto, Parcial, ¿por qué? Porque vamos juntando un poco las partidas, Los diferentes trabajos que existen, Los pisos, los muros, incluso las puertas, las ventanas, Entonces vamos sumando todos esos elementos para tener un costo total del proyecto, Y luego de eso nosotros determinaremos la cantidad de insumos necesarios que vamos a utilizar, dentro de la construcción. Cuando tenemos el presupuesto total sabremos cuánto material, cuánto mano de obra, Entonces, dentro de eso, dentro de todo este campo nosotros vamos a empezar con lo que son los metrados, Vamos a empezar sabiendo o obteniendo cuánto de cantidad de área, de volumen de nuestro proyecto tenemos, Como decíamos, Cuánto de volumen de nuestro concreto, cuánto de metros cuadrados vamos a tarrajear, cuántos metros de excavación vamos a hacer y todos esos elementos, Entonces ahí es la importancia de nuestros metrados, En la construcción. Entonces nosotros debemos saber esta ubicación que tiene y la parte que cumple los metrados, Y nuestro curso se va a basar netamente en eso,
se va a enfocar netamente en ese área que cumple lo que son los metrados, ¿no? Que es parte del presupuesto. ¿Y el presupuesto qué es? El presupuesto es un costo estimado del proyecto, ¿no? Y ojo con esta parte y con esta forma nosotros de definir, ¿no? Que es un costo estimado del proyecto, ¿no? No dice que es un costo final, ¿no? Lo más, lo perfecto sería tener nosotros un costo final del proyecto, ¿no? Eso es lo que se busca en realidad, ¿no? Pero van a haber muchos factores que van ahí, nosotros van a influir en nuestro presupuesto, que va a ser el que se va a hacer en obra, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hacemos un presupuesto en gabinete que todavía no se ha construido, justamente para eso se hace, ¿no? Para saber cuánto se va a gastar no sé, en pisos, cuánto se va a gastar en las columnas, en el techo. Entonces, una cosa es lo que hace en gabinete y una cosa es cuando se construye, ¿no? Entonces, nosotros va a haber una variación, va a haber varios factores. Lo ideal, como ya dije, va a ser que nos aproximemos a ese costo real que va a tener, ¿no? Al costo real que va a tener en nuestro presupuesto, nuestra obra, ¿no? Y nos dice que es la resultante de la sumatoria de los precios unitarios por los metrados, ¿no? Si nosotros vemos matemáticamente, dice entonces precio unitario o análisis de costos unitarios por el metrado, ¿no? Vamos a multiplicar esos dos valores para tener lo que es en nuestro presupuesto, ¿no? O el costo directo, que es el más importante, ¿no? Entonces nosotros definimos y vemos nosotros aquí que las partes más importantes o la parte más importante que vamos a tener aquí dentro de nuestro presupuesto va a ser el costo directo, ¿no? El costo directo. Si bien es cierto, todos estos elementos son importantes para obtener nuestro presupuesto, nuestro costo directo, y justamente aquí está el trabajo, ¿no? En lo que son los metrados y en análisis de costo, mayor trabajo, ¿no? Que conlleva lo que es el presupuesto, ¿no? Obviamente hay muchos factores, ¿no? Incluso los planos que nosotros vamos a utilizar, que vamos a metrar, que vamos a realizar, los estudios que se han hecho, obviamente todos influyen para tener un presupuesto, pero sería más que nada que metrado sería la parte inicial, el punto de partida, ¿no? La base que vamos a tener para nosotros realizar nuestro presupuesto, ¿no? Nosotros de ahí vamos a saber cuánto en longitudes, ¿no? Como dice la definición, ¿no? Cuántos metros cuadrados, cuántos metros cúbicos de concreto, qué cosa según nuestro proyecto, qué áreas vamos a tener nosotros para decir cuánto nos cuesta, ¿no? Y de obtener un costo directo. Entonces, los metrados, por el análisis de costo que vamos a tener, nos va a dar un costo directo. El análisis de costos unitarios nos va a decir, vamos, como dice su mismo nombre, ¿no? Análisis, vamos a analizar cuánto de mano de obra existe, ¿no? La mano de obra, ¿no? El personal que va a haber, los materiales que vamos a utilizar y el equipo que se va a necesitar también. ¿Cuánto en dinero cuesta eso? ¿Cuánto nosotros de metrado tenemos? Vamos a multiplicar por este análisis de costos unitarios y vamos a obtener nuestro costo directo, ¿no? Ahora, esta parte de aquí, por ejemplo, en tributos, dice el IGB, ¿no? Va a necesitar simplemente de este costo directo, vamos a obtener lo que es el 18% del IGB, por ejemplo, ¿no? Igual pasa con estos gastos generales, por ejemplo, ¿no? El gasto general fijo, por ejemplo, nosotros vamos a saber que es un 5%, estos gastos variables van a ser un 10%, pero ¿de qué? Se van a basar en lo que tenemos aquí, en lo que es el costo directo, ¿no? Y como decíamos, esta parte va a ser nuestra base y nuestra parte importante de nuestro presupuesto, ¿no? Si hacemos aquí bien todos estos elementos, vamos a tener un presupuesto más perfecto que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, nosotros nos enmarcamos en esta parte, ¿no? Que es metrados, netamente metrados, saber la cantidad que tiene nuestro proyecto para multiplicar por el precio que cuesta cada elemento en este caso, ¿no? Entonces ahí nos enmarcamos nosotros, definimos y entendamos qué parte nosotros estamos utilizando de metrado, ¿no? Obviamente se va a entrelazar, muchas cosas se enlazan, ¿no? Se enlazan, pero nosotros vamos a enfocarnos netamente en esta parte que es metrados. Entonces, nosotros, por ejemplo, un ejemplo aquí, ¿no? Para entender un poco más lo que es el presupuesto, si no
si no lo tenemos bien claro. Si por ejemplo, si nosotros tendríamos nuestra obra nuestra obra sería hacer, por ejemplo, nuestro concreto para sobrecimientos, ¿no? Acá tenemos unas características que tienen, ¿no? 1 en 8 más el 25%. Bueno, esto todavía no lo tomemos, no nos importa en este momento. Entonces, nuestra obra va a ser el concreto para sobrecimientos que tenemos, ¿no? Y nosotros eso medimos en metros cúbicos. El concreto para sobrecimientos se mide en metros cúbicos. Vamos a ir entendiendo más adelante, también vamos a meter esta parte. Pero para el ejemplo, ¿no? Nuestra obra dice el concreto para sobrecimientos. Entonces nosotros debemos determinar cuántos metros cúbicos tenemos que nosotros de nuestra obra va a ser, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a metrar esa cantidad. Luego nosotros debemos saber cuál es el análisis de costos unitarios. O sea, cuánto nos cuesta la mano de obra, cuánto nos cuesta los materiales y cuánto nos cuesta los equipos, ¿no? Cuánto nos cuesta los equipos. Entonces, multiplicando estos dos valores, sabiendo cuánto en metros cúbicos tenemos y cuánto nos cuesta, por ejemplo, un metro cúbico en este caso, ¿no? En análisis de costos, sumando todo, ¿no? La mano de obra, materiales, todo, vamos a tener el costo directo que va a ser nuestro presupuesto netamente, ¿no? Según la definición que tenemos de presupuesto, ¿no? Entonces, esto va a ser nuestro presupuesto. Ahora que de aquí le saquemos el IGB, que le sacamos los gastos generales, que esos son temas que después, que claro, complementan al presupuesto, pero que netamente nosotros entendemos esto como presupuesto, ¿no? Entonces, básico es tener lo que es nuestros metrados. Entonces, nosotros decimos que hemos metrado y decimos que nosotros nuestra obra, en el ejemplo que estamos haciendo, vamos a tener 5 metros cúbicos de concreto, ¿no? De concreto para sobrecimientos, ¿no? Hemos determinado 5 metros cúbicos, listo. Luego de análisis de costos unitarios, nosotros hemos analizado, ¿no? Obviamente esto no es parte del curso, el análisis de costos unitarios. Entonces, pero decimos, ¿no? Para saber un poco, decimos, ¿no? Acá, por ejemplo, hemos visto aquí, en este ejemplo, la mano de obra, ¿no? Necesitamos en la mano de obra, tanto, ¿no? Operario oficial, tenemos esta cuadrilla, y decimos, en resumen, nos va a costar por un metro cúbico, es lo que analizamos, ¿no? Análisis de costo unitario, por eso se llama unitario. Por un metro cúbico que nosotros tengamos, dejamos un rato de lo que es metrados, un metro cúbico de concreto en sobrecimientos, la mano de obra nos va a costar 42.33 soles, ¿no? Decimos, ¿no? Los materiales, cemento, hormigón y agua, nos va a costar 245.20 soles. ¿Listo? Vamos sumando, ¿no? Vamos sumando. Y los equipos, las herramientas manuales, la mezcladora nos va a costar 9.12 por un metro cúbico. Ojo, por un metro cúbico nos va a costar. Entonces lo redondeamos esto, ¿no? Entonces decimos, en el análisis de costos unitarios, un metro cúbico de concreto de sobrecimientos nos va a costar 300 soles. Hemos analizado eso. Entonces, si nosotros tenemos en metrados 5 metros cúbicos, vamos a multiplicar por ese valor, que son 300 soles. Entonces decimos, si tenemos 5 metros cúbicos por 300 soles, nuestro presupuesto va a ser 1.500 soles. Obviamente ya hemos desglosado lo que es mano de obra, ya sabemos los materiales, los equipos. Entonces nos va a dar un costo directo de 1.500 soles. Entonces todo este elemento es básico, ¿no? Estas dos partes de metrados y análisis es importante. Entonces nuestros metrados, nuestros metrados, vamos a obtener el primer paso, ¿no? El primer paso para formar nuestro presupuesto. Entonces es importante, ¿no? Y entonces así vamos a ir analizando todos nosotros. Según nuestro proyecto vamos a ir analizando lo que es sobrecimientos, lo que es cimientos, lo que es columnas. Vamos a determinar la cantidad que vamos a obtener, ¿no? Este ejemplo para que nos sirva. Esto es importante, ¿no? La cantidad que nosotros obtengamos, vamos a nosotros analizar poco a poco las partidas que tengamos, ¿no? El nivelado, lo que tengamos, por ejemplo, la excavación que vamos a hacer para nuestras zapatas y todos los elementos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a basarnos netamente en esa parte, ¿no? En esa parte de aquí de metrados, ¿no? Esta parte nosotros vamos a determinar de cada una de nuestras partidas, de nuestras tareas que conforman nuestro proyecto. Nosotros vamos a seguir un proceso de metrado, entonces vamos a dividirlo por etapas.
la norma también nos especifica bien esas etapas, ¿no? Esos grandes partes, ¿no? Esos títulos, ¿no? Que tiene. Por ejemplo, en etapas de especialidades, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar o vamos a nombrar, vamos a marcar en nuestra hoja de metrados lo que son las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud como primera parte, ¿no? Esa primera parte que vamos a ir desglosando poco a poco, ¿no? Esto ordenado según la norma, ¿no? La norma debemos respetar esto, ¿no? Vamos a ver la segunda parte que es estructuras, la tercera parte arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, ¿no? Ahora, el proceso de metrado debe ser ordenado y sistemático, ¿no? Al detalle, todas sus etapas para su revisión y corrección, ¿no? Muchas veces vamos a ver que una vez que terminamos tal vez el metrado vamos a tener que ajustar algunas cosas, entonces tenemos que ser lo más ordenados posibles para no perdernos, ¿no? Cuando nosotros revisemos nuevamente, no tenemos que perdernos y decir, ¿por qué tenemos este valor? ¿Este valor de qué nos ha salido? ¿No? Nosotros no sabemos, ¿no? A veces tenemos valores, normalmente otras personas trabajan así, no saben, no marcan en su descripción a qué se debe este valor, ¿no? Entonces, entonces se pierden muchas veces y van metrando otra vez y se pierde mucho tiempo, ¿no? El orden es muy importante. Entonces, nosotros vamos a utilizar partidas para metrar, ¿no? Las partidas que son cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una obra. Es decir, son las actividades que constituyen, ¿no? Un proyecto. ¿Qué actividades, por ejemplo, no? ¿Cuáles son esas actividades? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, los revoques, serían una de esas partidas, el revestimiento, los zócalos, el trazo y replanteo, que estos están ubicados donde en lo que son estos grandes títulos, los títulos que tenemos que son arquitectura, ¿no? Y según las especialidades que tengamos nosotros, instalaciones sanitarias serán las tuberías que tengamos, los aparatos sanitarios, las instalaciones eléctricas, por ejemplo, nosotros tendremos los elementos, las salidas, los artefactos, por ejemplo, las luminarias que podamos tener y todos esos elementos, ¿no? Que vamos a obtener, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Metrar, por ejemplo, como les decía, los artefactos y la norma nos va a decir incluso, ¿no? La forma de medición va a ser diferente, ¿no? En el trazo y replanteo, por ejemplo, como esta imagen podemos ver nosotros, no va a ser igual medir el trazo y replanteo con el concreto, por ejemplo, en cimiento, ¿no? Son diferentes. Debemos saber esa característica y debemos enfocarnos en el proceso constructivo, debemos saber el proceso constructivo. Si bien es cierto, no se ha hecho todavía justamente los metrados, no se hacen antes de que sea la construcción, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Pero nosotros ya debemos imaginar esa construcción, debemos ver de todo el aspecto de nuestra construcción, ¿no? Para nosotros hacer un metrado más exacto, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí lo que es la norma, y nos vamos a basar netamente en esta norma, que es la resolución directoral 073-2010 que está vigente. Entonces es la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, que es la otra parte de nuestra norma técnica, ¿no? Esto tiene dos campos, ¿no? Esta norma técnica. Nosotros estamos haciendo lo que son metrados para obras de edificación. Ustedes pueden revisar dentro de este material que ustedes pueden descargar dentro de la plataforma que está colgado, que es la norma técnica. Ustedes pueden ver la que es habilitaciones urbanas, lo pueden revisar. Son dos partes, ¿no? Metrado para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Ustedes pueden ver eso. Entonces, este metrado es uno de los elementos de los documentos más importantes, nos dice la norma, que comprende el expediente técnico, ¿no? Y incluye lineamientos técnicos y claros actualizados, obviamente. Y el objetivo es establecer criterios. Este es el objetivo, ¿no? Y justamente es lo que nos da la norma técnica. Ustedes van a poder darse cuenta y nosotros vamos a seguir ese campo, ¿no? Establecer criterios mínimos actualizados para cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto. Nos van a decir todas las partidas que nosotros vamos a utilizar, la forma de medición que va a tener esto y la unidad de medida que va a tener esto, ¿no? Es muy importante esta norma técnica. Bueno, entonces vamos a encontrar una estructura de metrado, ¿no? Dentro de la norma técnica, por ejemplo, vamos a encontrar esta parte, ¿no? Por ejemplo, donde dice, podemos jerarquizar estas partidas de la siguiente manera, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos partidas de primer orden, que son las estructuras, por ejemplo, ¿no? Por eso está este ítem, ¿no? Que sería 2, y se va ahí desarticulando, ¿no? 2.1 sería movimiento de tierras, que son partidas de segundo orden, serían, ¿no?
Dentro de movimiento de tierras, que está dentro de estructuras, vamos a ver nivelación de terreno, por ejemplo, que son las partidas de tercer orden. Dentro de estas partidas de tercer orden, nosotros vamos a ver las partidas de cuarto orden, por ejemplo, en este caso el 2.1.1.1, que es nivelación, y también nivelado y apisonado, ¿no? Hasta esta parte, ¿no? Tenemos partidas de cuarto orden, que pueden ser más incluso, ¿no? Según las partidas que tengamos. Entonces, veamos este orden y nosotros vamos a seguir este orden, ¿no? Este orden, este ítem que sigue aquí, que nos va a ordenar nuestra hoja de metrados. Y nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Cuando nosotros vemos este 2, por ejemplo, ya rápidamente vamos a ver que es estructuras, ¿no? Si vemos 3, será arquitectura. Entonces vamos a ordenarnos de esa manera. Entonces, nosotros vamos a metrar la parte que dentro de nuestra norma, donde nos da una unidad de medida. Una unidad de medida. Si bien es cierto, este es el título, estructuras, en la norma a eso no le da una unidad de medida. ¿Por qué? Porque no se mide estructuras, ¿no? O sea, no es que no se mida, sino que estructuras es un título en este caso, no es una partida, pero en primer orden. Entonces la norma no le da una unidad de medida. ¿Por qué? Porque va desglosando en este caso movimiento de tierras y va dentro de eso nivelación de terreno, y recién nivelación sí va a tener una unidad de medida, por ejemplo. Ustedes revisen esa parte, ¿no? Entonces, lo que si las partidas tienen, por ejemplo, esta unidad de medida, una unidad de medida, esas partidas vamos a metrar nosotros, ¿no? Vamos a ver esa característica que tiene la estructura del metrado. Entonces, nosotros vamos a ver que esta norma técnica, por ejemplo, tiene así, ¿no? Si bien es cierto, se ordena. Primero, obviamente, tiene lo que es un índice, ¿no? Y se va desarrollando de esta manera, ¿no? Por ejemplo, dentro de estructura nosotros vamos a ver que hay vigas de cimentación y va a haber muchas partidas más que ustedes van a poder ver. Si no han revisado, ustedes pueden ver ahí. Entonces el 2.3.3 va a ser vigas de cimentación, ¿no? Entonces, aquí en esta parte nos va a dar una definición. Si nosotros queremos entender de qué se trata, o si nosotros vemos en nuestros planos, vamos a ver esta característica, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir dónde son las vigas de cimentación, dónde van o qué son las vigas de cimentación, y vamos a ver, ¿no? Y acá nos da una definición, ¿no? Para poder entender. Nos va a ayudar de esta manera la norma, ¿no? Nos va a dar también una unidad de medida. Nos va a decir cómo vamos a medir nosotros. Si nosotros nos preguntaríamos, no sabríamos esta parte, ¿no? ¿Cómo medimos? ¿Cuál es su unidad de medida primero, no? Entonces nos dice, ¿no? Dentro de vigas de cimentación, ustedes van a tener unidades de medidas y van a medir ¿qué? El concreto, ¿no? Acá nos da en de cuarto orden, esta partida de cuarto orden nos dice, ¿no? Concreto, van a medir en metros cúbicos. Lo que es el encofrado y desencofrado, ustedes midan en metros cuadrados. Y así nos dirán, ¿no? Y la armadura que va a llevar o sea, el acero, ustedes van a medir en qué? En kilogramos, ¿no? Nos va a decir, al final nosotros diremos, cuando metremos esta parte, diremos, ¿no? No sé, 100 kilogramos vamos a requerir para nuestra armadura de acero en vigas de cimentación, ¿no? Ese será el final que le vamos a dar, ¿no? El resultado que vamos a obtener en este caso, ¿no? ¿Qué nos dicen? Kilogramos, ¿no? Y ese es el resultado que nosotros vamos a arrojar en este caso, ¿no? Por ejemplo, diremos 100 kilogramos va a ser la armadura de acero de las vigas de cimentación, por ejemplo, ¿no? Y también nos da una parte importante aquí, que es la forma de medición. Entonces, cuando nosotros no sabemos cómo vamos a metrar, cómo se mide esta viga de cimentación, la norma nos dirá, ¿no? Tiene una forma de medición y nos dirá el cómputo total del concreto será de los volúmenes, ¿no? De los volúmenes, nos dice, ¿no? De cada viga de cimentación. ¿Qué quiere decir esto? El volumen, ¿no? Metros cúbicos, ¿cuánto tiene? Tendrá una sección y un área, ¿no? Que multiplicaremos y nos dará un metro cúbico. También generalmente no requieren encofrado de fondo, y para el cómputo del área de encofrado se determinará el área efectiva, nos dice, ¿no? El área efectiva de contacto con el concreto, nos dice. Entonces el encofrado nosotros diremos en metros cuadrados, determinaremos cuál será el área efectiva que vamos a utilizar del encofrado y desencofrado en las vigas de cimentación. Diremos en metros cuadrados cuánto es ese área. Y para la armadura, del peso de la armadura no incluirá los vástagos. En este caso nos está remarcando esta parte, ¿no? Y hay varias características, varias definiciones que nos da según las partidas que veamos, ¿no? Revisemos la norma.
ni de cualquier otro elemento que vaya empotrado, ¿no? Esto, por ejemplo, no hay que incluir dentro del peso que tenga la armadura, ¿no? Nosotros mediremos, ¿no? ¿Qué tipo de fierro tiene y cuánto es el kilogramo que vamos a utilizar? Bueno, eso vamos a ir viéndolo poco a poco más adelante, ¿no? Y dentro, como les decía en esta parte, no solamente la norma técnica tiene metrados para obras de edificación, también contiene lo que son habilitaciones urbanas. Y si ustedes pueden ver y si desarrollan lo que es la metrado para obras de edificación, también ustedes podrían revisar lo que es metrado de habilitaciones urbanas que contiene esta norma, ¿no? Vamos a ver algunas recomendaciones importantes. Debemos hacer un estudio integral de los planos. Es importante esto. Debemos comprender totalmente los planos, ¿no? Las especificaciones que tienen, las especificaciones técnicas que nos dan, ¿no? Nos van a ser muy importantes para nosotros realizar. Entonces, debemos también establecer un orden y un sistema para los metrados. Es importante estas dos cosas, ¿no? Un orden y un sistema, ¿no? Nosotros debemos ordenarnos. Debemos aplicar la norma técnica de metrados. Es importante esto también. Y debemos utilizar formatos definidos para metrar diferentes especialidades. Los metrados, nosotros ustedes pueden descargar la hoja de metrados, tanto de aceros como de las otras partidas, ¿no? De las partidas generales, de estructuras y todo eso, y de los aceros también tienen dentro del mismo archivo, tienen el otro, que vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Debemos también, como última recomendación, revisar los cálculos de operaciones, ¿no? Muchas veces, como nosotros programamos nuestros cálculos de operaciones en el Excel, vamos a ver que no son muy complicadas, no son muy complejas, son simples, son operaciones básicas, ¿no? No es necesario aprender el Excel, ¿no? Saber el sistema avanzado, ¿no? Entonces, pero siempre debemos revisar que estén correctamente, ¿no? Si están tomando las celdas que están correctas, si está sumando, si hay restas, si hay multiplicación, si está sumando correctamente, porque ahí vamos a evitar muchos errores, ¿no? Entonces, nosotros usaremos, por ejemplo, nuestra plantilla de metrados general, ¿no? Que vamos a tener, ustedes lo pueden descargar, está en Excel, en una versión anterior, si ustedes no tienen las versiones actualizadas del Excel o del AutoCAD también tenemos, ¿no? Del AutoCAD también los planos, las plantilla de metrados de acero, que está en misma, sino en una diferente hoja, vamos a verlo, y los planos, ¿no? Que también tenemos los planos, que ustedes también pueden descargarlo ahí, y ustedes si tampoco tienen una versión actualizada del AutoCAD, ustedes pueden revisarlo en unas versiones anteriores. Entonces, también ustedes pueden descargar la norma técnica de metrados, ahí también lo tienen, y nos apoyaremos de una maqueta virtual que ustedes van a conocer y van a ir viendo poco a poco para el mejor aprendizaje, ¿no? que podamos tener. Entonces, vamos a comenzar viendo primero lo que es nuestra plantilla, ¿no? De metrados. Entonces, ustedes pueden descargar esta plantilla de metrados, ustedes pueden descargarlo. Ustedes van a ver que nosotros al final vamos a tener todo esto, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de unas 13 páginas que tenemos aquí y vamos a tener todos estos metrados, ¿no? Con las cantidades totales, parciales, vamos a obtener nuestro trabajo, ¿no? Vamos a ver aquí que nuestra hoja de metrado no es muy difícil tenerlo, estas parte de aquí, esta parte de acá arriba, entonces nos va a servir para poner las descripciones que podamos tener, ¿no? Ustedes pueden editar, pueden poner otro color, lo que mejor les convenga a ustedes, podrían utilizar. Entonces vamos a tener todos estos elementos, si bien es cierto, nosotros vamos a entregar de esta manera, ¿no? Al final vamos a tener todas estas medidas y se va a desarrollar cada clase con estas medidas. Por ejemplo, ustedes van a tener de esta manera, ¿no? No van a tener obviamente todos los datos, porque justamente de eso se trata el trabajo, ¿no? Ustedes van a obtener así y van a ir poco a poco rellenando, ¿no? Sus datos, las medidas que ustedes van a obtener y van a seguir analizando, ¿no? Como les dije, al final ustedes tendrán todo lo que es los datos finales, ¿no? Los datos finales que tiene cada especialidad, ¿no? Estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, ¿no? Tenemos hasta el final. Entonces ustedes van a ir rellenando, por ejemplo, así va a tener, ¿no? Y en esta parte tienen lo que son las operaciones, ¿no? En este caso, ¿no? Aquí tenemos todas las operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son operaciones básicas, ¿no? En el que utilizamos nosotros
no es muy compleja. Por ejemplo, acá tenemos suma de estos dos elementos, por ejemplo aquí también es simplemente suma de estas operaciones. Acá utilizaremos también multiplicación, por ejemplo aquí simple, ¿no? Estos temas ustedes también van a encontrar estas operaciones aquí, que multiplica estas cuatro celdas, nada más, nada del otro mundo. Tal vez lo más complejo que tiene, que no tiene nada de complejo, ¿no? Que es por ejemplo, estos datos, ¿no? Esta operación combinada, ¿no? Vamos a ver ustedes cuando desarrollamos, por ejemplo, este tema de muros, por ejemplo, va a haber un descuento, ¿no? Vamos a operaciones combinadas de suma y resta nada más, ¿no? Vamos a obtener la suma de algunos elementos que tengamos dentro de esta descripción y les vamos a restar algunas celdas nada más, ¿no? De eso se trata esta operación, que sería un poquito más, no compleja, sino la que tengamos que tal vez ordenarnos mejor, ¿no? Suma y resta, ¿no? Operaciones combinadas, simplemente. Lo demás, simple, ¿no? Ahora, dentro de esta plantilla, nosotros tenemos lo que es el acero. El acero aquí, vamos a tener esta hoja de metrados, obviamente, como les había dicho, no van a tener estos datos, ustedes van a ir rellenando. Cada vez, todas las clases, nosotros vamos rellenando, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Entonces van a tener esta hoja de metrado de aceros. Ustedes van a utilizar esta hoja de metrados, ¿no? Donde se requiera, ¿no? En este caso, ¿no? No es en todas las partidas, donde ustedes van a poder rellenar estos dos elementos, descárguenlo y revísenlo, ¿no? Y luego nosotros vamos a ver lo que son las instalaciones. Tienen que revisar ustedes, perdón, los planos. Tienen que revisar el plano de arquitectura de nuestro proyecto. Ahí van a encontrar todos los elementos de arquitectura que puedan revisar, los cortes, las elevaciones y el cuadro de vanos. También en de estructuras van a ver lo que es los planos de cimentación, de algunos detalles, y todos tienen que revisar todos estos elementos, los cuadros, los detalles, las losas aligeradas, también los planos de estructuras de losa aligerada y de sección, las vigas, ¿no? Lo que son las vigas, ¿no? También van a encontrar lo que es las instalaciones sanitarias, las eléctricas, que van a ver ustedes, tienen que revisarlo, el diagrama que van a utilizar, la leyenda, las especificaciones que van a ser importantes para utilizar según llevemos nuestro curso. Y por último, nosotros vamos a utilizar esta maqueta virtual, donde vamos a un poco entender el proceso constructivo, y entender más o menos nuestras partidas que vamos a tener, ¿no? Si nosotros vamos a hacer partidas, vamos a basarnos un poco en el sistema constructivo que se va a dar. Tal vez no va a ser el orden del sistema constructivo, más va a ser el orden de la norma de metrados. Ustedes van a poder ver más o menos aquí, nosotros vamos a guiarnos de estos detalles que podría haber para entender mejor nuestros metrados con esta maqueta. Y obviamente ustedes tienen este tipo de metrados, ustedes van a ver aquí nuestra hoja de metrados y, como les decía, todo el título, ¿no? El índice, tanto de arquitectura, léanlo, por favor, véanlo bien, entiéndanlo y lean las características. Nosotros obviamente hay que ir desarrollando poco a poco qué elementos vamos a ir utilizando, ¿no? Las partidas de primer orden, segundo orden están la forma de medición. Ustedes pueden encontrar ahí todo lo que quieran saber, ¿no? Las instalaciones, la forma de medición y cualquier otro elemento. Si es que quieren saber algún elemento más, algún elemento que les importa a ustedes más, de, por ejemplo, algunas partidas importantes, ustedes pueden revisar ahí, van a encontrar la unidad de medida y la forma de medición que van a tener, ¿no? En este caso. Revísenlo y bueno, hasta ahí sería la primera parte y nos vemos en la siguiente lección.